Astro y su amor por Aroha. Universe. Teorías no oficiales. Por Midwen. El nuevo tema de Astro es sin duda una bella declaración de amor, donde Astro declara su amor por Aroha, un amor que lo acompaña desde sus inicios, siendo el tema una especie de llamado hacia su querida Aroha. Recordemos que Astro viene pasando por varias eras y ha pasado varias dificultades con el anhelo de poder reunirse con Aroha, quien posee una forma muy singular y que constantemente acompaña su camino. Pero para comprender mejor el video, debemos analizar las intros que se nos presentaron en el concierto de Stargazer. Durante el concierto se emitieron diversos videos que nos relataban una historia, donde Astro despierta en una especie de limbo temporal, un lugar donde debe descifrar diversos objetos o conocimientos adquiridos a través de su viaje, siendo representaciones metafóricas de las eras musicales de Astro. Podemos observar los diversos cambios o caminos que toma Astro durante la era de las estaciones, o cómo descubrieron los portales o el traspaso de dimensiones en la era de los sueños, emulando el faro de las crónicas de Narnia. Del mismo modo, se habla de los distintos mundos, los cuales conoció en la era de los mundos paralelos. Y cómo viajó por distintos momentos en la era de los viajes en el tiempo. Permitiéndoles conocer más sobre Aroha y descubriendo que su destino se encontraba en las estrellas o en el espacio, etapas que les han permitido experimentar y descubrir todo lo que necesitan para llegar a su bello destino. El destino final de Astro siempre ha sido llegar a Aroha. Por ello, en cada realidad, en cada sueño, en cada mundo y en todo lugar que descubrió, siempre su objetivo fue buscar y encontrar a Aroha, pero Aroha nunca lo abandonó, siendo su luz y su acompañante en este largo camino, como la enigmática magia y belleza que posee la luna, o como un bello polvo de estrellas. Del mismo modo, se observa el mismo polvo de estrellas en Stargazer y en Universe, el cual se desprende de cada uno de los integrantes, y en el video se desprende del gran telescopio, siendo una especie de guía, mismo polvo que vemos en el video de Crazy Sexy Cool. El polvo cósmico o polvo estelar tiene relación con el nombre de Astro, el cual en latín significa estrella. Las estrellas tienen su origen en las nebulosas, lugares fecundos de nacimiento estelar, lo que nos lleva a identificar la posible forma final de Aroha, una hermosa y deslumbrante nebulosa. Si efectivamente la forma final de Aroha es una nebulosa, las constantes referencias de Astro hacia las constelaciones y el espacio tiene como fin poder llegar a la nebulosa de Aroha, lugar donde al fin podrían reunirse, lo que explicaría la portada de constelaciones en la versión History del álbum Drive to the Study Route, cuyo álbum tiene impresa en su portada la constelación de Tauro, que se encuentra al lado de la constelación de Orión. Incluso la portada señala la estrella Betelgeuse. Puedes revisar el video Astro y la nebulosa de Orión para tener más detalles de este tema y teoría. Otro tema importante en la portada es que se observa la constelación de Piscis, constelación que comentaré al final de este video. Luego de este análisis previo, llegamos al inicio del video, donde el mismo polvo cósmico o estelar
puede haber servido de guía o transporte hacia el telescopio, siendo el mismo polvo el que dirige a los integrantes a distintas puertas asociadas a cada una de sus constelaciones, las cuales se identifican según el signo zodiacal de cada miembro de Astro. En el video podemos ver que cada integrante traspasa cada una de estas puertas, ingresando a una cámara donde se encuentra una cápsula de viaje, mostrándose algo temerosos o melancólicos antes de activarlo. Recordemos que Astro sigue viajando y no saben si podrán encontrar a Aroa. Su viaje ha sido muy largo, temiendo que su deseo nuevamente se frustre. Al final, deciden arriesgarse y activar la máquina. Cada integrante llega a un universo, cada uno tan hermoso como el anterior, pero aunque estos lugares son muy hermosos, que incluso pueden cautivarte, pareciera que Aroa no se encuentra en esos mundos, reflejando algo de decepción o tristeza. No obstante, es Mubin quien logra llegar a un universo similar a la dimensión del tiempo, el cual te recuerda al video de Nog, cuya representación dentro del universo de Astro es el limbo del tiempo. Dentro de esta realidad observamos nuevamente a la luna, elemento muy recurrente en el universo de Astro y que incluso marcó la fecha de lanzamiento de Candy Sugar Pop y del álbum Drive to the Starry Root, el cual se lanzó durante la superluna de sangre de mayo, la cual fue vista en gran parte del mundo, siendo al parecer una fecha elegida por ese hecho astronómico y que pareciera ser la antesala de este video. La luna tiene una representación o simbología asociada al amor, cuya imagen podríamos relacionarlo con diversas historias y leyendas en diversas culturas. En esta realidad, Mubin utiliza una piedra, algo muy similar a una piedra del infinito, la cual podríamos representar como la gema del tiempo. Por ello, al momento que se activa la gema, Mubin es transportado a una visión de una hermosa galaxia y su conciencia se traspasa a una visión o momento en el futuro, sintiéndose confuso y desconcertado al principio, pero incorporándose posteriormente a las actividades que realizan el resto de los integrantes de Astro, quienes preparan una especie de fiesta o reunión de celebración. Utilizando el mismo relato visual que en el video de Baby, el curso del video se traspasa a la vista de quien sería Aroa, quien, en primera persona, comparte alegremente con los miembros de Astro, quienes se muestran muy felices y relajados con la persona que los visita, riendo y demostrando miradas de afecto y de alegría. Al finalizar, vemos a los chicos nuevamente mirando hacia el firmamento, en lo que pareciera ser el momento del crepúsculo. En el cielo se nos muestra un relato, pero modificado. Se nos representa la historia de amor de Endymion y Selene, la cual inadvertidamente logra reconocer Chaunu. En la historia, Endymion es un bello pastor que se enamora de la diosa de la luna, convirtiéndola en su obsesión, y en donde Selene, al mismo tiempo, se enamora de él, al verlo dormir durante su vigilia en las noches, creando un lazo indestructible de eterno y bello amor, misma luminosidad y atracción que maravilla a Mubin al ver la luna. Pero junto a este relato vemos la imagen de una pecera y un pez. Como les señalé anteriormente, en la portada de la versión History se indica la constelación de Piscis. Astro y Aroa iniciaron juntos un 23 de febrero del año 2016, correspondiente al signo zodiacal de Piscis, es decir, el pez que lleva el pastor sería el pez que se uniría al pez de la luna, formando el símbolo de Piscis. Esta unión vuelve a recordarnos el deseo de Astro. Astro busca cumplir su destino y finalizar su largo viaje, que es llegar a reunirse con su amada Aroa, con quien podrían crear un nuevo mundo o una nueva galaxia, en cuyo lugar disfrutarían eternamente de su bella y mágica
Historia de amor.